Sean todas y todos bienvenidos al seminario de profundización Imaginación, Representaciones Colectivas y Proyecto. Mi nombre es Alexander Cuervo Varela, soy docente e investigador de la Fundación Universitaria La Arandina, sede Pereira, miembro del grupo de investigación Paideia. El día de hoy será a modo de introducción una aproximación a dos campos de reflexión claves para Cornelius Castoriadis. Por un lado tenemos en primer lugar el dominio de lo histórico-social y en segundo lugar el magma de significaciones. Es importante recordar los objetivos del curso seminario. Primero, conocer las posturas teóricas en torno de la imaginación, la imagen y el arquetipo en psicología profunda, como un elemento práctico de aplicación en la investigación científica. Dos, relacionar la ontología de la creación en Cornelius Castoriadis con la imaginación y las dinámicas del cambio social, democracia y conflicto. Y finalmente, comprender las representaciones colectivas y el proyecto social como un resultado de la imaginación política y sus implicaciones en la democracia participativa. Debe subrayarse para empezar qué significa para Castoriadis un imaginario social, partiendo de dos premisas. La primera, el hombre existe y es solo a través de la sociedad. Y la segunda, tanto los individuos como las cosas son creaciones sociales. Imaginario social es una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparten un determinado grupo social y que, pese a su carácter imaginado, operan la realidad ofreciendo un universo de oportunidades como restricciones para el actuar y accionar de las personas o sujetos. La institución de la sociedad es la que determina lo que es real y lo que no, qué tiene sentido y qué no. La sociedad es una construcción, una constitución, una creación del mundo, de su propio mundo. La identidad no es sino este sistema de interpretación, este mundo que ella crea y a toda costa busca su conservación, la autoconservación de los atributos arbitrarios característicos de cada sociedad. Estas significaciones son las que configuran un imaginario social. Según Castoriadis, existen dos tipos de imaginarios sociales. En primer lugar, tenemos el imaginario social afectivo o instituido, al que pertenecen los conjuntos de significaciones que consolidan lo establecido. Por ejemplo, las tradiciones, las costumbres de una sociedad que son dadas de antemano, producidas a lo largo de la historia. Lo instituido opera desde las significaciones sobre los actos humanos, estableciendo lo permitido y lo prohibido, lo aceptable y lo no aceptable, lo lícito y lo ilícito. Ordena y regula las relaciones y acciones dentro de una sociedad. La mantiene unida y cohesionada. En segunda instancia, tenemos el imaginario social radical o instituyente, el cual se manifiesta en el hecho histórico y en la constitución de universos de significación, como pueden ser las nuevas formas de ver y pensar la realidad, las modas, los cambios, etc. Lo instituyente opera sobre lo que no está presente, crea una fisura en el orden establecido, instituido, implica la transformación de lo social. Con el término radical, Castoriadis hace énfasis en la capacidad de intervención y de creación de la psique humana. Es lo que permite a esta última producir representaciones, formular lo que no está, hacerlo material, objetivo, ya que la psique humana se caracteriza por la autonomía de la imaginación, en tanto produce un flujo representativo con un fin determinado. Lo imaginario radical es el conjunto de esquemas organizadores, es la condición de representatividad de lo que una sociedad ofrece a sí misma. El imaginario social radical constituye una matriz creativa, desde la cual se hace posible una sociedad o institución humana, que resulta como un producto novedoso de la acción de los hombres. Esto para Cabrera. Gracias a este tipo de instituciones, el imaginario crea lo nuevo. Se trata de una nueva capacidad. La emergencia de nuevas instituciones implica nuevas maneras de vivir, por lo cual es una constitución activa. El imaginario radical es incognoscible.
solo es dable acerca de él como condición de posibilidad y representación de lo ya dado y ya representado. Ambas constituyen las dimensiones irreductibles de lo imaginario, tanto el imaginario social e individual se relacionan directamente y se encuentran en constante tensión. Puede señalarse, como se ha podido notar con el repaso anterior, un concepto clave para el pensamiento castoridiano. El autor alude constantemente a un campo inherente a la naturaleza del ser humano, al lugar donde se circunscriben sus prácticas e invenciones, y que denomina como el campo de lo histórico-social. Esta categoría juega un papel vital para Castoriadis en la medida en que en ella se configura el sentido atribuido a la temporalidad y como circunstancias específicas en un tiempo. Asimismo, liga determinada cómo se entretejen diferentes situaciones en una enmarañada telaraña de situaciones que tejen la imaginación entre la especie humana, entre las personas. Esta telaraña está también unida entonces por la imaginación, la política y la historia. Y por supuesto, lo social. Castoriadis recupera el carácter histórico de las formas del vivir, pensar y actuar propias de la actividad mutua entre los hombres. Historia significa movimiento, desarrollo, pero no como simple cambio material de contenido, tal y como se concibe la historia generalmente, sino como desarrollo y al mismo tiempo conmoción continua de formas, categorías, relaciones y leyes. Las prácticas humanas se circunscriben y se inscriben en el campo de lo histórico-social. El campo de lo histórico-social es irreductible a las tradiciones, tipos de ser, a las creaciones, producto de la imaginación y relación humana. Castoriadis plantea dos cuestiones o preguntas en lo que respecta al campo de lo histórico-social. Para empezar, la primera pregunta se formula respecto a qué es lo que mantiene unida a una sociedad. ¿Cuál es la base, la unidad, la cohesión y la diferenciación organizada de esa compleja red establecida, ¿no?, de fenómenos que se observan dentro de una sociedad? Estamos ante multiplicidad y diversidad de sociedades y frente a la dimensión histórica que existe dentro de cada una de ellas, la cual se manifiesta como una alteración de un orden social dado y que posiblemente conduzca tarde que temprano al final de un orden y al establecimiento de uno nuevo. De aquí, esta premisa nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué es lo que crea las viejas y las nuevas formas de una sociedad? Una de las características más llamativas de la postura de Castoriadis gira en torno a la manera en que comprende la historia, sobre la cual afirma, abro comillas, la historia no admite axiomatización, y por el contrario, se trata de considerar la historia como apertura de posibles, cosa que de ninguna manera significa que la historia emerge en una nada de condiciones. Por el contrario, se puede y se debe ceñir a la aparición de un fenómeno nuevo, como por ejemplo la demostración matemática rigurosa, la tragedia, la democracia ateniense, la Revolución Francesa, unida a una red de condiciones que han rodeado su nacimiento. Mostrar lo que se da como una respuesta a un problema, cualquiera haya sido su radicalidad. Un acontecimiento nunca constituye un nuevo absoluto. Está siempre apoyado sobre lo que ya estaba, lo que ya existía. Un acontecimiento torna voluntaria o involuntariamente un montón de elementos existentes en otra cosa, pero está limitado por estas condiciones preexistentes. Esto quiere decir que lo nuevo aparece como en esta historia de lo social. La historia no puede ser entonces pensada según un esquema determinista, porque ella pertenece al dominio de la creación. La historia pertenece al dominio de la creación. Esto significa que los comportamientos de los individuos, grupos, clases que pertenecen en el interior de un sistema social dado hacen parecer constantemente nuevas variantes.
los acontecimientos se vuelven efectivamente posibles en la historia desde el momento en que se vuelven reales. El sentido de los acontecimientos no puede ser deducido de las condiciones anteriores. Debe ser producido o creado. La aparición de lo nuevo se anuda siempre a lo que tiene sentido o da sentido a lo preexistente. Lo nuevo hace aparecer a lo viejo, de otro modo, de otra manera. La historia no puede conocerse más que como constituyente, instituyente. Pero debe reconocer que ella se encuentra ya constituida en cuanto constituyente, que no puede constituir cualquier cosa y no importa cómo, porque el orden ya existía. Tiene una relación con el poder preinstituido en el mundo y en ella misma, según Castoriadis. Esto para no agotar el concepto de historia social, de lo histórico social. La otra categoría clave para el autor, que trabajaremos más a profundidad en los encuentros del seminario, es la del magma de significaciones, que para Castoriadis no es más que una red de significados, y significantes, las cuales son llevadas por la sociedad e incorporadas a ella, y por así decirlo, la animan, la mueven. Tales significaciones o imaginarios sociales son, por ejemplo, los espíritus, los dioses, Dios, la polis, el ciudadano, la nación, el Estado, el partido, la comodidad, el dinero, el capital, la tasa de interés, el Estado, el tabú, la virtud, el pecado, etc. Pero también son el hombre, la mujer, el niño, tal como se especifican en una sociedad. Más allá de las definiciones puramente anatómicas o biológicas, el hombre, la mujer y el niño son lo que son en virtud de las significaciones e imaginarios sociales que las hacen ser precisamente eso que son, mujeres, hombres, niños y niñas. Esto no quiere decir que todo sea magma o un caos indefinido, sino, se pregunta Castoriadis, cómo sería posible que las personas se comunicaran, se entendieran o establecieran ciertas prácticas sociales. Lo que Castoriadis trata de decir cuando argumenta que el ser histórico-social se construye a partir de la imaginación, creación e indeterminación del ser, es que el magma de significaciones sociales se puede extraer o construir de organizaciones conjuntistas en cantidades indefinidas, pero jamás se puede reconstruir por una composición conjuntista. En ese sentido, la institución de la sociedad es cada vez más una institución de magma de significaciones. Para finalizar esta introducción, el tiempo histórico es el tiempo del hacer. Frente a las filosofías de la historia, como la de Hegel o la marxista, por ejemplo, Castoriadis dice que en las posibilidades inherentes a la acción humana parecen estar planteadas de antemano. La conceptualización castoriana, por otro lado, de la historia, la ve como aquello que está por hacer, que queda por hacer, lo nuevo, la innovación. No es una lista histórica que produce una serie de efectos determinados, no hay ese determinismo. Implica la adopción de una postura donde las posibilidades de ser a ser, esto, aquello, lo otro, van a la par de la posición de nuevas posibilidades. Esto significa que no hay condiciones a priori de posibilidad en la historia. Castoriadis dice que la historia es creación continua de condiciones de posibilidad. Es el proyecto de autonomía, es donde el proyecto de autonomía toma sentido. Y justamente toma sentido como creación de nuevas posibilidades. Y allí juega un papel supremamente importante la imaginación y la acción política. El presente no es el resultado del pasado, por lo cual no puede ser aprendido a partir de las consideraciones de un sistema de causas planteadas de una vez y por siempre como una lista histórica. En el sistema de categorías históricas, lo que es aparece constantemente extendido o transformado por el desarrollo histórico que modifica constantemente la perspectiva lógica desde la cual es visto el pasado. La relación entre el presente y el pasado expresa el proyecto histórico de una época o de un grupo humano en el marco de una época. Pronto nos veremos para profundizar sobre estos importantes
temas y categorías claves en el pensamiento castoridiano. Les deseo un feliz día y muchas gracias por su atención.